Bienvenidos a Huertinga. En esta oportunidad vamos a hablar de la crásula Templo de Buda, cuyo nombre científico en realidad está registrado en inglés y es Crassula Buddha's Temple. Esta suculenta es un híbrido obtenido de la polinización cruzada de las flores de la Crassula perfoliata variedad minor, conocida como aleta de tiburón, que estas son las mías, y por otra parte, la Crassula pyramidalis, que les dejo una fotografía ya que aún no la tengo. Siendo muy característica la forma de crecimiento de esta suculenta que desarrolla un tallo vertical a lo largo del cual van como apilándose sus hojas que son carnosas y de color verde pálido, aunque pueden llegar a tomar una tonalidad rojiza en sus contornos. Y sus extremos, como podrán advertir, tienden a curvarse en forma ascendente. Aunque es necesario aclarar que su forma de crecimiento es muy variable y esto es por la carga genética de la Crassula pyramidalis, en la cual puede variar mucho su forma de crecimiento según el ejemplar que se trate. Siendo por otra parte una suculenta que no suele crecer mucho en altura, promediando su máximo unos 15 centímetros. Y nuestra suculenta en realidad la tenemos hace poco tiempo, más o menos unos 2 meses, que fue cuando nos llegó el pedido que hicimos, que les comparto un fragmento del video de ese unboxing para que puedan ver cómo se encontraba nuestra suculenta que llegó en perfecto estado. Y actualmente se encuentra ubicada en una maceta número 8, pero como ha sido poco el tiempo transcurrido, apenas puede notarse un poquito su crecimiento, teniendo una altura en la actualidad de aproximadamente 10 centímetros. Pero quería hacer este video porque esta suculenta tiene unos requerimientos muy particulares de cuidado que es necesario que sepamos al momento de adquirirla, porque un mínimo error en sus cuidados puede provocar la pérdida de nuestra suculenta. Para, Huertinga, ¿no dijiste por qué la llaman Crassula Templo de Buda? Es que no lo sé, Carlitos. Porque se parece a los techos de un templo budista. Pero vos, como sos tan salame, no te das cuenta, así que hay que estar diciéndote todo, Huertinga, sos un salame. En cuanto a su época de floración, en principio puede ser durante todo el año, aunque principalmente en invierno, y desarrolla estas flores muy pequeñas de color blanco y rosado que les estoy dejando una imagen. Y si bien se desarrollan en el ápice del tallo, no es una suculenta monocárpica, por lo cual no muere tras florecer. Y puede entrar en reposo en veranos muy calurosos. Ahora bien, respecto a las sugerencias de cuidados en climas templados, hay que tener en cuenta respecto al riego que es una suculenta muy susceptible a la pudrición por cualquier exceso de riego o humedad, por lo cual nosotros le aplicamos como regla general un riego cada 15 días sin importar que el sustrato se seque antes, y en invierno cada 30 días. Y es por eso también que el sustrato tiene que ser bien drenante. Nosotros le aplicamos el que explicamos en un video, que pueden verlo poniendo en el buscador de YouTube sustrato Huertinga y les va a aparecer. Pero si viven en un lugar que es muy húmedo, les sugiero que al sustrato que le apliquen le aumenten todo lo que es el componente mineral y le reduzcan el componente orgánico, para que seque mucho más rápido tras un riego o una lluvia y así evitar el principal problema de esta suculenta, que es la pudrición por estos excesos de humedad. En cuanto a la iluminación, es una suculenta que también es muy sensible a la exposición solar directa fuerte, siendo por ello nuestra sugerencia que esté ubicada a la intemperie en un lugar con muy buena claridad del día, pero que esté a semisombra, o sea con sol filtrado, y solo reciba un poquito de sol directo de la mañana, que es mucho más tenue, ya que si se deja sol directo muchas horas, puede quemarse muy rápidamente sus hojas. Y en cuanto a la tolerancia al frío, es una suculenta que en nuestra experiencia puede tolerar perfectamente heladas leves. Y su forma de reproducción más sencilla es separando hijuelos
que van a ir desarrollándose en la base del tallo, aunque también puede ser reproducida por hoja. Y eso fue todo, espero que les haya gustado este video y como siempre se agradecen unos muy buenos likes y si no están suscriptos no se olviden de suscribirse. Nos vemos en el próximo video, chao.